nuevo aquí en cuarentena, pero damos gracias a Dios que hoy podemos grabar otro mensaje más aquí en nuestra iglesia y bueno, tengo buenas noticias. Esta semana hablamos con la hermana María Rubio y me dijo que ya ella se ha recuperado bastante, que ya no tiene que tener el oxígeno puesto todo el tiempo y ya ella está trabajando. Y yo creo que también la hermana María Elena Díaz también ya empezó a trabajar en su trabajo. Dominga, desde luego, estuvo aquí con nosotros el domingo pasado, ya ella está bien. Y yo esta semana me voy a ir a hacer una prueba de antibodies para estar seguro de que lo que yo tuve no fue el coronavirus. O maybe yo pienso que sí fue. Pero anyway, yo quiero estar seguro de eso y nos vamos a hacer la prueba. Pero bueno, mis amados, déjenme decirles que yo creo que pronto, unas cuantas semanas más, ya van a levantar las restricciones para que podamos reunirnos, pero todavía no lo han anunciado y todavía no sabemos qué restricciones le van a poner a las iglesias. Yo espero que no me digan que solamente podemos tener 10 o 15 personas. That's not going to work. Pero vamos a ver lo que nos espera. Yo iba a decir otra cosa, pero voy a reservar mis comentarios porque he estado viendo algunos noticieros y una lástima realmente que permiten que la gente vaya a hacer sus compras, claro, en Publix o en Dixie, los otros mercados, permiten que vayamos a Home Depot, adentro de Home Depot 5S, gracias a Dios, pero ya arreglamos el problema que teníamos aquí con la tubería del bebedero de agua. Podemos ir a muchos establecimientos donde hay centenares de personas, pero todavía no nos permiten reunirnos en la iglesia. Ayer nos visitaron 2 policías de Miami-Dade County. No se preocupen, no estaban buscando por mí. Ellos vinieron porque hubo una falsa alarma. Y no fue hasta que se fueron que yo me di cuenta. Porque yo les dije, nosotros no tenemos una alarma de esa silenciosa que goes off, pero no tiene the horn, no tiene el sonido cuando se dispara una alarma así. Pero después pensé, bueno, maybe fue en la iglesia haitiana, que maybe ellos tienen el sistema suyo con una alarma silenciosa. Pero bueno, vinieron 2 policías y solo encontraron 3 personas aquí y no hubo ningún problema. Y entonces, pero bueno, me chequearon a mí para ver quién yo era y todo lo demás. Pero anyway, it's good. Apreciamos la labor de la policía. La verdad que respetamos a los oficiales que nos protegen y yo me alegro que vengan más a menudo. Ya por lo menos esos 2 saben quién yo soy. Yo les dije, pero yo tengo llaves de todo esto. Me pararon allá afuera en el pasillo. Yo tengo llaves de todas estas puertas. Así que I didn't break in. Yo he sido el pastor de esta iglesia 36 años. Pero fueron bien cordiales y decentes los 2 policías. No me pusieron en las esposas ni nada. Bueno, hermanos, hoy queremos regresar. Déjenme mencionar que el hermano Samuel también está bajo tratamiento y él está bien, gracias a Dios. ¿Quién más tenemos de los enfermos? Yo creo que ya esos son todos. Pero sigamos orando, mis amados, para que Dios proteja el resto de la congregación, para que ningún otro caiga bajo este virus tan malo. Pero bueno, queremos regresar hoy al estudio que estamos haciendo en la epístola a los Hebreos. Estamos en el capítulo 11, versículos del 1 al 3 hoy,
no vamos a leer hasta el 40. Del 1 al 3 es el estudio nuestro hoy. Les ruego que se pongan de pie. El hermano Alonso va a tener la bomba. Espérate. We don't have the sound system. I gotta turn it off. Se olvida. Buenos días, hermanos. Continuando con nuestro estudio por el libro de Hebreos, nos encontramos comenzando hoy el capítulo 11, verso 1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Amen. Thank you, hermano. Oremos, amados. Padre, gracias te damos, Señor, por tenernos aquí hoy reunidos, este pequeño grupo de hermanos. Deseamos que pronto toda la iglesia pueda estar reunida aquí, Señor, y te damos gracias que pronto lo será con la ayuda tuya. Te pedimos, oh Dios, dándote gracias primero por todos los hermanos y hermanas que se han recuperado de el coronavirus y de otras enfermedades, y gracias te damos que ya ellos están mejor. Hoy te pedimos que nos hables a todos nosotros a través de este estudio aquí en Hebreos. Queremos aprender más de tu palabra y más de tus cosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pueden tomar asientos, hermanos. De nuevo quiero contar las personas que están aquí hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas. Hoy nos acompaña nuestra hermana María Vina, el hermano Danilo Andino, mi amada esposa y mi suegra. Están los hermanos Alonso, padre e hijo, y hoy nos acompaña nuestro hijo José, que le dieron el día libre. Qué milagro que te dieron un domingo libre, hijo. Bueno, mis amados, fíjense, ¿cómo pudiéramos describir algo tan importante como la fe? ¿Cómo pudiéramos describir algo intangible como la fe? Bueno, creemos que Dios sabía lo difícil que iba a ser para nosotros describir lo que es la fe, y es por eso que aquí Dios inspiró al autor de la epístola a los Hebreos para que nos diera la mejor definición que a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido. Pero Dios supo también que la fe es algo tan complejo que es por eso que no solo aquí nos da una definición, sino que nos lleva atrás a la historia de la creación y hacia adelante, para que viéramos ejemplos de la fe en creyentes como tú y como yo, que demostraron fe en las promesas de Dios. Y todo eso lo vamos a ver en el estudio del capítulo 11 completo. Hoy solamente leímos la primera parte, 3 versículos. Pero noten la mejor definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy en día yo creo que la fe ha sido distorsionada, torcida, tanto que creemos conveniente que antes de examinar esta definición de la fe debemos mencionar lo que la fe no es. Fíjense, la fe no es el pensar positivo, y hay personas que tienen la idea que con sus pensamientos positivos ellos confunden esto con la fe, pero la fe no es pensar positivo. La fe
no es tener una actitud de expectación o de expectativa de que Dios nos va a dar algo porque se lo hemos pedido por fe. La fe no es presunción tampoco. Hay cristianos que a veces hablan de tal forma que ellos piensan que ellos se merecen que Dios les responda a lo que ellos piden, el milagro que ellos le piden por fe, simplemente porque ellos son buenos cristianos, son siervos de Dios, son diezmadores, y entonces ellos tienen esta presunción de que Dios me tiene que dar a mí lo que yo le pido, porque yo le sirvo, yo le amo, yo le conozco. Pero no, la fe no es nada de eso. La fe tampoco es una fórmula con la cual podemos hacer que todos nuestros deseos sean realizados. No, la fe realmente, la fe verdadera no tiene que ver con eso. La fe verdadera no tiene que ver nada con la confesión positiva. Esa es una nueva idea que surgió hace unos cuantos años solamente, recién. La confesión positiva, que hay cristianos que piensan que todo lo que ellos declaran con su boca, ellos piensan que sus palabras tienen poder creativo y lo que ellos declaran se va a convertir en una realidad. Más bien, yo pienso que esto es un esfuerzo del ser humano para no tener que esperar en Dios, no tener que esperar que Dios les responda, sino que ellos quieren crear su propia realidad con sus palabras. Yo a veces pienso, ¿cómo se sentirá Dios? ¿Qué pensará Dios de los cristianos que piensan que ellos declaran cosas esperando que se van a convertir en realidad? El Señor parece que supo que en los últimos tiempos esto iba a pasar. Nada agarra a Dios por sorpresa. Es por eso que en el Evangelio, según San Lucas, el capítulo 18, versículo 8, la última parte, dice así: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la construcción de esta interrogante demanda una respuesta, y Dios esperaba, el Señor esperaba una respuesta negativa. Cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, cuando Él regrese por la iglesia, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, yo creo que no va a hallar mucha fe verdadera, no. Mucha fe distorsionada, mucha fe equivocada, pero no va a hallar mucha fe verdadera. Una cosa más, quiero decirles acerca de la fe, y me estoy adelantando un poquito en el capítulo 11, pero yo he notado que cristianos a veces quieren aplicar los beneficios de la fe a la gente inconversa. O sea, tienen un vecino que se ha enfermado y el vecino no cree ni en la luz eléctrica, pero ellos le dicen, si tú tienes fe, Dios te puede sanar. No podemos y no debemos aplicar los beneficios de la fe a una persona que no cree en Dios. Fíjense lo que dice aquí en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo a veces pienso que Dios no tiene ningún interés en darle nada a una persona que lo rechaza, que lo blasfema, que lo maldice. No tiene deseo de hacer nada por nadie así, sino que la fe es algo que solo va a ser beneficio en las personas que aman a Dios, que le esperan, que aman su venida. Cuando hablamos de la fe verdadera, como se describe aquí el autor de Hebreos, también tenemos que mencionar que la fe tiene que estar puesta en Dios, no en nuestra fe. Eso es otro asunto que hemos notado, que hay cristianos que parece que tienen fe en la fe, tienen mucha fe en la fe, pero su fe realmente no está puesta en Dios.
Ahora, si nuestra fe tiene que estar puesta en las promesas de Dios, vale la pena que entendamos quién Dios es, ¿verdad? Primero, vamos a ver quién Él es. Bueno, fíjese, Dios es el único Dios verdadero, el único. Hay varios pasajes en la Biblia que dicen, después de mí no fue creado ningún otro Dios. No hay otro Dios, mis amados. Así que Él es el único Dios verdadero. Dios es y no hay otro Dios después de Él. Y lo mejor que pudiéramos entender acerca de nuestro Dios es que Dios es un Dios soberano en todo, soberano sobre toda su creación, sobre todos nosotros. Ahora fíjense, ¿qué significa que Dios es soberano? Bueno, mira, aquí le doy una explicación en nuestras propias palabras. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, por el tiempo que Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere, sobre quien Él quiere, y no hay quien le diga que no puede hacer lo que Él quiere. Dios es soberano. Nosotros tenemos que aceptar a Dios como Dios es revelado en las Escrituras, y Él es enteramente soberano. Pero si pensáramos, todos nosotros nos diéramos cuenta que es bueno que nosotros hemos conocido a un Dios que está en control. Él está en control de todo lo que está pasando ahora. Él está en control del coronavirus y de todo lo que está pasando en el mundo, mis amados hermanos. Él está en control de todo. Y entonces nosotros debemos de aprender a cómo relacionarnos con un Dios así. Nuestra fe, por muy grande o buena que sea, en ningún momento hace a Dios menos soberano. ¿Entendieron eso? Please. Yes. Nuestra fe, por muy grande o buena que sea, en ningún momento hace a Dios menos soberano. Y debemos acostumbrarnos a relacionarnos con un Dios así. Él es soberano. Nuestra fe no es soberana. Nuestras oraciones no son soberanas. Debemos aprender a orar como Cristo oró en el jardín de Getsemaní la noche que Él fue entregado. ¿Se acuerda cómo Cristo oró? 3 veces Él le pidió al Padre: Padre, deja que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad tuya. Si solo aprendiéramos a orar de esa forma. Pero ¿sabe lo que nosotros vemos, mis amados? Vemos que los cristianos siempre estamos tratando de separar el poder de Dios de su persona para ponerlo en otras cosas que nosotros podemos manipular y usar a nuestro gusto. Por ejemplo, yo sé que usted ha oído muchos cristianos, y siempre que enseñamos acerca de esto, siempre nos critican. Pero, ¿has oído tú decir alguna vez que hay poder en la oración? Hay poder en la oración. Bueno, ¿sabe qué? Nuestra oración no tiene ningún poder. El poder lo tiene el Dios a quien nosotros oramos. Pero ¿se dan cuenta cuán sutilmente el cristiano quiere separar a Dios de su poder y ponerlo sobre la oración? No, la oración tiene poder. ¿Y qué me dicen de los muchos cristianos que dicen hay poder en el nombre de Jesús? Ajá, examina eso para que tú veas que es otro intento más de separar a Jesús de su poder. Entonces ahora vamos a poner el poder no en la persona de Cristo, sino que la vamos a poner en su nombre. Eso le conviene al cristiano, que el poder esté en su nombre, porque nosotros podemos utilizar su poder en cualquier forma que nosotros nos dan gana. Pero mis amados hermanos, el poder no está en el nombre de Jesús, no, el nombre poderoso de Jesús, no. La gente usa el nombre de Cristo como un amuleto,
Y la oración también, like a lucky charm. Tú sabes que va con el nombre de Jesús nosotros vamos a conseguir todo lo que nosotros deseamos de Dios. Pero mis amados hermanos, Dios es santo y nunca hace nada que no esté en perfecto acuerdo con su santidad y con su propósito eterno. Ahora, teniendo todo esto en mente, ahora podemos estudiar lo que la fe es, como la describe aquí el autor de Hebreos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podemos parafrasear esta descripción diciendo que fe es estar seguro de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos todavía. Qué excelente descripción de la fe. Ahora, ¿qué es aquello que el creyente espera y no puede ver todavía? Simple. Tiene que ver con algo que Dios haya hablado o que Dios haya prometido. Si Dios no lo dijo y no lo prometió a ti, la fe no es válida, porque está como prendido en una hueca esperanza. Déjenme darles un ejemplo de esto, 2 ejemplos. Dios le prometió a Abraham, ¿se acuerdan? Que él iba a tener un hijo en su avanzada vejez. Ahora, eso no quiere decir que podemos apoderarnos de esa promesa y creer que a mí me va a dar un hijo en mi vejez. No, esa fue una promesa que Dios le hizo a Abraham, que Dios me libre, yo no quiero tener otro hijo más. 3 es suficiente, yo te amo, mi hijo. Pero tú sabes, ya 3 está bueno ya, yo no quiero tener un hijo en mi vejez. Ahora, también los cristianos a veces se les oye diciendo, usted sabe que Dios le prometió a Israel, al pueblo de Israel, que cuando le dieran 7 vueltas a la ciudad de Jericó y cuando quebraran los cántaros y tocaran las trompetas, que las paredes de Jericó se iban a derrumbar. Bueno, un líder de la Asociación Bautista de Miami un día habló conmigo y me dijo, José, tú debes darle la vuelta a ese edificio, el de allá, darle la vuelta 7 veces, porque ese edificio va a ser tuyo, el Señor te lo va a dar. Bueno, tengo que confesarle, mis amados, yo no le di 7 vueltas al edificio, porque yo supe que esa fue una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, no se la hizo a José Ignacio Pereda. Por eso no se lo dio. Bueno, mis amados hermanos, yo no creo que es conveniente que el cristiano trate de apropiarse algo que no fue para él, no es de él. Y bueno, yo avergoncé a ese pobre hermano en una reunión de la asociación, cuando le hice ver que, tú sabes, darle 7 vueltas al edificio no significaba nada, porque al fin y al cabo la asociación decidió vendérselo a la iglesia haitiana y nos dejó a nosotros debajo de la guagua. Pero bueno, eso es otro asunto. Ahora creo que sería bueno notar lo que estaba corriendo por la mente del autor de Hebreos, que lo hizo entrar para ampliar más sobre el tema de la fe. Fíjese, si regresamos al capítulo 10, allí leemos, esto era lo que él tenía en su mente: no perdáis vuestra confianza. Pudiéramos parafrasear también esa expresión y decir que el autor le estaba diciendo, no pierdan la fe, no abandonen la fe cristiana, porque esa fe o esa confianza tiene grande galardón, porque eso es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. ¿Cuál es la promesa? La mejor promesa que Dios le ha hecho a los cristianos, a los creyentes en Jesús. Bueno, mis amados hermanos, piensen, ¿cuál es la promesa que nosotros
esperamos y nos sujetamos sabiendo que un día va a ser una realidad. La promesa que Dios nos hizo fue la promesa de la vida eterna. Esa es una promesa fiel, una promesa que el Señor va a cumplir. Y ¿sabe qué? Como dice aquí, Él pronto va a venir, no tardará, Él va a venir pronto y no tardará. Entonces vamos a ver aquello en lo cual esperábamos, pero no hemos podido ver todavía. Tenemos que darnos cuenta que desde que el autor comienza hablando de la fe en el capítulo 10, él no tenía su mente en nada que quería que Dios le diera en esta vida, sino que tenía su mente puesta en las cosas de arriba, en el porvenir, en la promesa que espera a todos los que aman su venida. ¿Y cuál es la promesa que debemos aguardar por la fe? La promesa de vida después de la vida, o vida después de la muerte, la promesa de la vida eterna. Ese ha sido el mejor logro de la fe. Sí, ¿tú sabes lo que es? Que Dios nos haya dado inmerecidamente una promesa de vida eterna, que vamos a vivir eternamente con Él, que un día vamos a estar con Él en su reino celestial, que un día vamos a disfrutar con Él todos los beneficios de su reino terrenal por 1000 años y luego por toda la eternidad vamos a estar con Él. Mis amados hermanos, si ya hemos logrado eso por medio de la fe, si tú te pones a examinar lo que ya Dios nos ha otorgado, todos llegáramos a la conclusión que Dios no nos debe a nosotros nada. No nos debe nada. Ya nos dio la cosa más preciosa, la cosa más grandiosa, la cosa que no se puede comprar con dinero, que no se puede igualar a nada, tener esperanza de vida eterna. Yo siempre digo que si Dios nos da otra bendición más después de la vida eterna, that's extra. Y sin lugar a dudas fue algo que Dios nos dio inmerecidamente. Ahora, por medio de la fe, hemos recibido la salvación, la vida eterna. Y esto lo vemos aquí en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Fíjense, nosotros que antes vivíamos todos los días, todo el tiempo, en enemistad contra Dios, por la fe hemos sido reconciliados con Dios, de modo que ahora ya no tenemos enemistad, sino que ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrado de nuevo por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué cosa más interesante. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, no está mal que un cristiano diga: yo sé que yo soy salvo y voy a ir al cielo, y yo sé que un día Dios va a compartir la gloria de Cristo conmigo y me va a revestir de su gloria. Podemos gloriarnos en eso, pero todo eso fue debido a la fe en nuestro Señor Jesucristo. El justo por la fe vivirá. Pero ¿sabe qué, mis amados? El resto del camino en la vida cristiana también lo vivimos por fe, confiando. Mas el justo por la fe vivirá. O sea, somos salvos por fe, por medio de la fe, y vivimos el resto de la vida sujetándonos a ese logro de la fe, la salvación, la vida eterna. Y no tenemos razón alguna para dudar. Noten que dice que en el pasaje que teníamos aquí anteriormente,
Déjeme ver si lo puedo traer de nuevo. Yes. No. Una vez más. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. O sea, estamos seguros. Sabemos que hemos sido salvos, sabemos que hemos nacido de nuevo, sabemos que hemos recibido el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Entonces esto nos da seguridad de que podemos esperar que Dios nos va a dar lo prometido. Entonces por eso podemos vivir el resto de los días como cristianos confiando por medio de la fe. Ahora, noten otra definición de la fe, y esto tiene que ver con el aspecto de la obediencia a las promesas de Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, dice, y me estoy adelantando un poquito también esta vez, en el capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No obstante, a Abraham le llaman el padre de la fe. Dios le hizo una promesa que le iba a dar una tierra, pero él tenía que dejar su parentela, su gente, su familia, y andar sin saber a dónde él iba. Y él obedeció. Y por eso él está en el capítulo 11. Vamos a ver que Abraham es uno de los grandes héroes de la fe. La obediencia aquí lleva consigo la idea de actuar. Si Abraham se hubiera quedado en Ur de los Caldeos, él hubiera vivido el resto de su vida adorando ídolos, siendo un hombre pagano. Cuando Dios se compromete, dándonos una promesa, y nos revela lo que Él quiere que se haga, y nosotros actuamos basado en esa revelación, esto es fe verdadera. Y esa fue la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Nuestra parte ahora es obedecerle, porque por ella, dice el versículo 2 de Hebreos 11, por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Se nos asegura que por la fe alcanzaron buen testimonio, buena fama, los antiguos, los creyentes, nuestros creyentes en el pasado. Hombres como nosotros agradaron a Dios y alcanzaron fama por el ejercicio de la fe. Pero noten algo interesante aquí. El autor tuvo cuidado de hablar de la fe en términos generales, sin designar o hacer énfasis en la fe propia de nadie. Por ejemplo, él no dijo, por su fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. No, nunca se refirió así. A menudo se oye a cristianos gloriándose de su fe, diciendo, yo tengo una tremenda fe en Dios. A mí no me gusta escuchar a un cristiano hablando así, porque parece que se les ha olvidado que la fe es un don inmerecido que Dios le da a cada uno, y que no le da la misma medida de fe a todos. Yo no me considero un gran hombre de fe. Ahora, yo sé que yo he sido salvo, yo sé que yo voy a ir al cielo, pero ¿sabe qué? Lea este pasaje. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que tuvo Dios, que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios es el que reparte la medida de fe a cada uno. Yo no sé qué medida tienes tú, yo sé la medida que yo tengo,
Y bueno, cuando ejercemos la fe que Dios nos dio, eso fortalece nuestra fe y yo creo que aumenta nuestra fe también. Pero mis amados, lea aquí lo que dice en 1 Corintios capítulo 4. Nunca debemos de gloriarnos de algo que hemos recibido por la gracia de Dios. Os envanezcáis, dijo Pablo a los corintios, unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No, ahí está bien claro. No podemos gloriarnos de algo que hemos recibido por gracia. Que otros den buen testimonio de nosotros por el ejercicio de nuestra fe y no nosotros mismos. No debemos gloriarnos por la medida de fe que hemos recibido inmerecidamente. Así que ahora es nuestra oportunidad de agradar a Dios con la fe que Dios nos ha dado y dejar que otros den buen testimonio de nuestra fe como lo hicieron estos héroes de la fe aquí en el capítulo 11. Les invitamos desde luego a tratar de estar con nosotros, todos ustedes que nos están viendo a través de YouTube, porque la próxima semana vamos a entrar a estudiar la galería de la fama de la fe y vamos a sorprendernos los hombres que son mencionados allí y la fe que ellos pusieron en la promesa de Dios. Ahora, noten también la extensión de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué interesante. Bueno, mis amados hermanos, noten algo interesante aquí en el versículo 3. Aunque se nos dice en el versículo 1 que la fe tiene que ver principalmente con algo que se espera en el futuro, la fe también nos ayuda a aceptar las cosas que sucedieron en el pasado. Yo no sé si alguna vez usted tuvo duda de la historia de la creación en el libro de Génesis. Yo conozco mucha gente que le es casi difícil, imposible para ellos entender que Dios creó al mundo en 6 días y descansó en el 7º día, en 6 días literales. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? La fe es como un carro que tiene una transmisión con 3 velocidades delanteras y una de reversa. Ahora, ¿cree usted en el registro literal de cómo Dios creó a Adán y después formó a Eva de una de sus costillas, como fue escrito en el libro de Génesis? ¿O acaso usted cree que usted tiene un tatarabuelo que fue un mono? Yo me acuerdo, yo estaba en el 3er grado, nunca se me olvida ese día. La monjita que nos estaba enseñando acerca de la creación, ella se inclinaba a pensar que la doctrina de este señor, ¿cuál es su nombre? Déjame ver. La teoría de Darwin, de la evolución. Ella se inclinaba a dudar la historia bíblica de la creación y ella dice que bueno, podemos creer en la evolución siempre y cuando creemos que Dios en un momento determinado puso un alma dentro de ese animal, o sea, los seres humanos. Así me lo enseñaron a mí. La misma persona que me estaba enseñando acerca de la creación tenía dudas y se inclinaba a pensar que Darwin tuvo razón, que el hombre vino de un mono, mis amados hermanos. Bueno, más de esto en un segundo. Ahora, la fe salvadora explica cómo nosotros fuimos salvos.
O sea, la fe nos conectó a la cruz de Cristo y fuimos salvos, aceptamos a Cristo y esto ha cambiado nuestras vidas. Desde el momento que aceptamos a Cristo en adelante, Dios ha ido cambiando nuestro modo de pensar, haciéndonos conforme a la nueva criatura que Él creó en el momento de que nos transformó y de que nos hizo nacer de nuevo. Ahora, como ya les dije, por la fe tenemos la promesa del cielo. Pero ahora que estamos seguros de esas verdades, podemos mirar hacia atrás a la creación y creer que el relato bíblico de la creación es también verdad. Y eso fue lo que me ayudó a mí a decir, bueno, si hemos sido salvos por medio de la fe y por la promesa de vida eterna, por la promesa del nuevo nacimiento para todos los que creen en Jesús, ¿sabe qué? Ahora puedo leer de nuevo la historia de la creación y darme cuenta, yo confío que yo he sido salvo y que yo voy a ir al cielo. Por tanto, ahora yo miro para atrás y yo veo que la historia de la creación es un asunto que nosotros, que no estuvimos allí, solo lo podemos aceptar por medio de la fe. Y hoy yo no tengo ninguna duda de que Dios pudo crear todo el universo en 6 días. ¿Por qué no? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No, mis amados. Ahora por la fe entendemos que este universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así creó Dios todas las cosas. Ahora, si usted estudia las mejores teorías del origen de todas las cosas que los hombres que se creen sabios, si usted estudia esas teorías, predominan por lo menos 2. La primera, que es la más antigua en nuestra generación, es la teoría de Darwin, de la evolución. Pero déjenme decirles lo que yo pienso de la teoría de la evolución. Decir que el hombre viene del mono es la peor ofensa que usted le puede dar a los monos, porque ellos son mejores animalitos que nosotros, mis amados hermanos, son mejores que nosotros. Así que no ofenda a los monos diciendo que nosotros vinimos del mono. Oh no, qué ofensa más grande, mis amados. Pero ¿sabe el peligro cuando tú le enseñas a un hombre que él viene de un animal y que él es solo una evolución de un animal? Si tú convences al hombre que él viene de un animal, el hombre se va a comportar como lo que él piensa que él es, como un verdadero animal. Y hay gente que se comportan así en el mundo, como animales irracionales, mis amados. Pero bueno, la segunda teoría, yo sé que usted la ha oído también, es la teoría que en años más recientes ha cogido más empuje, más aceptación. Y es la teoría de la gran explosión. Y yo diría que esta sí es una teoría bien necia, bien tonta, mis amados. Según ellos explican, los proponentes de esta teoría de la gran explosión, que un día se fueron juntando algunos gases y luego hubo una chispa que creó una explosión. Y bueno, yo siempre pregunto, ¿y de dónde vinieron los gases? ¿Y de dónde vino la chispa? Tú sabes, tú no me puedes decir que eso vino de la nada. Alguien tuvo que producir esos gases, alguien tuvo que producir esa chispa, y ese alguien, si es verdad que fue verdad esta teoría, ese alguien tuvo que haber sido Dios. Una vez escuché un predicador decir que creer que todo lo que existe en este universo tan complejo y tan organizado fue el resultado de una gran explosión. El predicador dijo que eso toma más fe
que creer en el recuento de la creación según se encuentra en el libro de Génesis, y eso es verdad. El predicador continuó diciendo que eso sería como creer que hubo una gran explosión dentro de un hangar aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami, y cuando el polvo se disipó, había un avión, a 777, uno de los más modernos y complejos aviones, después de la explosión. Ahí quedó el universo. Es una necedad, mis amados hermanos. Pero bueno, leí esta semana algo que me sorprendió. Ustedes saben quién es AOC, Alexandria Ocasio-Cortez. Ella fue citada esta semana diciendo que Donald Trump y Jesucristo se parecen en que los dos fueron artistas del engaño. Te digo la verdad. Los dos fueron con artists, Donald Trump y Jesucristo. Tenemos que orar por esa muchacha para que se arrepienta, conozca la verdad. ¿Tú sabes lo que es decir que Jesucristo fue un estafador, un fraude, un engañador, a con artist? Oye, eso demuestra un alma bien negra, bien fea, mis amados. Bueno, para concluir, ahora debemos entender que por la fe hemos recibido la promesa de la vida eterna. Ahora también por la fe podemos aceptar el relato literal de la creación. La mayoría de los seres humanos rechazan la promesa de la vida eterna por la fe en Jesucristo, y por tanto también rechazan el relato bíblico de la creación. Y es por eso que siempre están tratando de inventar una nueva teoría para explicar todas las cosas que fueron hechas por nuestro Dios. Bueno, mis amados hermanos, este es el mundo en que nosotros vivimos, y debemos de continuar creyendo en Dios, confiando, y nunca abandonemos la fe y confianza en lo que Dios nos ha dado. Oremos. Padre, gracias te damos por lo que hemos aprendido hoy. Te pedimos, oh Dios, que nos des hoy y siempre tu protección durante esta semana, y te pedimos que nos traigas de nuevo el próximo domingo un pequeño grupo de hermanos aquí, y Señor, ayúdanos para que pronto toda la iglesia pueda estar reunido en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gloria a Dios.